mantenimiento de la unidad de fusión de la Canon 1022, 1024, 1025. Esta unidad la vamos a despejar para realizar un mantenimiento preventivo o correctivo. Fundamentalmente para cambiar partes como el fuser film, que muchas veces requiere cierto mantenimiento, ya que la grasa térmica suele secarse. Esa es la razón por la que procedemos a hacerle un mantenimiento, para reponer la grasa térmica. Cuando la grasa térmica ya está seco, procede o suele trancarse las hojas constantemente. Para eso lo tenemos que desensamblar de la forma siguiente. Retiramos la cubierta superior y seguidamente vamos a retirar. En realidad retiramos todas las cubiertas que nos permita acceder a la parte del fuser film, o también llamado filmina. Entonces despejamos todas las partes o las cubiertas que nos impide poder hacerle mantenimiento a esa sección. Como verán, esta sección, por ejemplo, trabaja con un sensor de salida de papel. Lo que estamos moviendo es el actuador del sensor. Entonces, cuando el papel sale de esta unidad, queda abierto el sensor, queda despejado el sensor, y una vez que termina de salir el papel, queda bloqueada el sensor. Trabaja de esa manera. Entonces, un actuador del sensor de salida de papel que prácticamente estaría en la unidad de fusión. Seguidamente vamos a retirar la cubierta de la parte exterior de salida de papel. Como verán, lleva 2 tornillos. Con esa operación estaríamos accediendo ya de forma casi completa hacia la parte del rodillo de presión y del film. Ahí está. Como les dije, muchas veces hacemos esta operación para cambiar el film o simplemente para ponerle grasa térmica. Pues sí, vamos a seguir despejando para poder acceder. Bueno, vamos a soltar el resorte que hace de presión entre el rodillo de presión o rodillo inferior, también se la denomina así, con el film, ¿no? con el rodillo que lleva el film. En realidad no es un rodillo, sino es una resistencia que lleva en la parte interior. Pero tiene la forma de un rodillo, ¿no? Igual despejamos el resorte del otro extremo, siempre con el debido cuidado, ya que podemos estirar de manera exagerada el resorte y eso no estaría bien. Podría hacer que exista la parte de la presión puede ser desigual. Entonces retiramos todo lo que es necesario para acceder a esta unidad, a esta sección. Ahí ya tenemos libre la
sección calentador. Entonces simplemente vamos a despejar el cable que es de la parte del calentador de esta unidad. Despejamos propiamente el cable que estamos despejando en este momento es del sensor. En realidad no es necesario retirar ese cable o despejarla porque es del sensor de salida. Los cables blanco y el cable azul son del termistor de esa sección del calentador. Seguimos despejando la parte superior para poder tener mucho más facilidad de retirar la parte de la filmina. Y bueno, ahí ya podemos acceder prácticamente y poder retirar el calentador. Simplemente lo empujamos hacia arriba y ya está afuera. Ese llegaría a ser nuestro calentador. En otras copiadoras sería el rodillo fusor, que lleva una lámpara en su interior. En este caso no es un rodillo, sino simplemente en el interior de la filmina lleva un calentador, que sería una resistencia. La parte que se señala lo tenemos que mantener limpio porque es el paso de papel. Todo paso de papel o por donde pasa el papel tenemos que mantenerlo limpio. Ahí tenemos el rodillo de presión. Y prácticamente ya está libre para poder hacer el mantenimiento. Ustedes ya lo hacen con mayor cuidado y minucioso. Hacer una buena limpieza de la parte del chasis o el soporte de los rodillos donde trabajan el rodillo de presión. Esto llegaría a ser el rodillo de presión. En este caso, con una copiadora que está guardado, está lleno de polvo. Retiramos el polvo y luego le podemos pasar un poquito o podemos hacer una limpieza con WD-40 o con aceite de silicona, mucho mejor. Lo propio el film está igual, totalmente empolvado, ya que es una copiadora que estaba mucho tiempo guardado. Ambos trabajan presionados por los resortes. En este caso la línea negra no está por demás ahí. Significa que tiene que estar al lado del rodillo. En el rodillo de presión trabaja con la parte que estoy señalando. Entonces es un tipo de engranaje que hace rotar la filmina. Cuando está presionado hace que la filmina empiece a girar. Entonces tiene que estar bien alineado o es una referencia para poder colocar en ese sentido. Entonces la línea negra tiene que estar al lado del engranaje, no
al revés. Entonces llega a ser una referencia y trabaja así, tal cual trabaja de la forma como se muestra. Tiene que alinearse con el engranaje. Bueno, para poder acceder al interior tenemos que retirar el acople de la resistencia. Como verán, esa presión. Agarramos firmemente, presionamos y tiramos y tiene que prácticamente desacoplarse, ¿no? Ahí. Las partes son los que aseguran para que no pueda retirarse fácilmente o para que no se suelte sin ninguna presión. En realidad es una placa que fija la filmina, ¿no? Que ayuda a la rotación de la filmina. Y luego simplemente lo deslizamos con el debido cuidado. Y si todavía se puede utilizar la filmina, si está en buen estado, lo pueden volver a colocar. Aquí lo importante es la grasa térmica. En este caso tenemos una grasa térmica ya seco, casi seco. No está muy seco, pero hay casos peores, ¿no? Pero sin embargo vamos a hacer una limpieza y luego colocar una nueva grasa térmica. Igual retiramos el conector. Es por este conector que se alimenta de voltaje a la resistencia. Entonces ahí ingresa un voltaje, en este caso si un acoplado a 110 ingresa voltaje 110 y si es 220 ingresa 220. La parte metálica es el que hace contacto con la resistencia, por tanto debería estar limpio. Tenemos que hacerle una limpieza con alcohol isopropílico a fin de que sea que se haga un buen suministro de voltaje. Ahí retiramos la resistencia y tenemos a la vista los termistores. En este caso tiene 2 termistores. Muchas veces puede fallar o estar mal el termistor. Eso puede hacer que se eleve la temperatura de forma exagerada. O simplemente se va a mostrar un código relacionado a una temperatura elevada. Igual lo desensamblamos para llegar a la parte del fusible térmico que protege, en este caso va a proteger a la resistencia. Bueno, por lo visto se ve, ahí va el cableado. Donde va el cableado de la resistencia es ahí donde está el fusible térmico. En este caso vamos a medir en continuidad. Entonces le llevamos a la escala de resistencia, pero al más bajo, ¿no?
Al hacer las pinzas en la parte de los contactos, debería darnos continuidad. Ahí. En este caso sí nos da continuidad. Por tanto, significa que la resistencia como tal se encuentra en perfecto estado. Simplemente nos limitamos a hacerle una limpieza para así volver a instalar, pero ya con una nueva grasa térmica, una grasa fresca. Sin embargo, le hacemos una limpieza con alcohol isopropílico para ya poder instalarla nuevamente. Lo propio en la parte de los termistores o en la base mismo donde va la resistencia, le hacemos una limpieza. Ustedes lo hacen con el mayor cuidado y dedicación posible a fin de no dañar los termistores. En este caso vamos a medir como una resistencia alta, ¿no es cierto? Le ponemos en 200 kiloohmios o algo así. En este caso nos marca un valor. El termistor se manifiesta de la siguiente manera: cuando detecta calor, pierde resistencia. En este caso, si el termistor estaría en buenas condiciones, debería ir bajando su valor óhmico en descenso, ¿no? Tendría que estar en descenso su valor óhmico o su resistencia, ¿no?, del termistor. En este caso, sí, ¿verdad? Ha empezado a bajar y está en 0 en este momento. Más sin embargo, tiene que recuperar su valor resistivo. Simplemente de esa manera podremos determinar que el termistor está en buen estado. En este caso cumple esa función, está recuperando su valor resistivo. Por tanto, este termistor trabaja de forma correcta. Como verán, va lentamente recuperando su valor resistivo. Vamos a hacer la prueba al otro termistor. Por ejemplo, si nosotros ponemos algo de calor al termistor, entonces su valor resistivo tendría que empezar a descender. Ahora sí, le damos calor al termistor, acercamos calor a su superficie y inmediatamente, como verán, empieza a descender su valor óhmico. Hasta el momento, este termistor está en buenas condiciones. Pero al retirar el calor, ¿no es cierto?, sobre la superficie del termistor, pues debería empezar a ascender su valor óhmico. En este caso cumple esa condición. Por tanto, deducimos y estamos seguros de que el termistor trabaja adecuadamente. Ahora vamos a probar lo que es la parte del fusible térmico, que debería darnos continuidad. Pero sin embargo, por si en algún momento ustedes necesiten cambiar, pues lo vamos a simular. Cómo acceder a esa parte.
Tener una herramienta adecuada siempre va a marcar diferencia. Tener las herramientas en el momento de mantenimiento pues marca diferencia, ya que nos ayuda bastante, tanto en tiempo y también en dinero, porque con una herramienta que no es adecuada para el mantenimiento, pues simplemente vamos a provocar averías y eso va a implicar dinero. Probamos continuidad por ambos extremos y nada. A ver. Bueno, tenemos el fusible térmico en buen estado. Vamos a poner un poquito de grasa donde trabaja el termistor, el fusible térmico. Esta grasa que voy a poner no es tan de buena calidad, aunque dice que soporta aproximadamente pues una temperatura bastante elevada, así que está por encima de los 200 grados. Ahora simplemente procedemos a ensamblar el protector del fusible térmico. Indicarles que el fusible térmico trabaja con voltaje y también con temperatura. A una temperatura elevada que supere la temperatura de fijación, pues el fusible térmico prácticamente se abre. Al abrirse el fusible térmico, lo que está haciendo es proteger a la resistencia para que no soporte temperaturas muy altas, ya que eso podría provocar un daño irreversible en la resistencia de esta unidad. En este caso reponemos las partes que habíamos retirado para volver a ensamblar esta sección. Puede que sea muy complicado con algunas partes muy pequeñas, pero hay que tener mucha paciencia y poder hacer un trabajo prolijo, ya que de eso va a depender el mantenimiento que estamos realizando a esta unidad para que tenga una buena función y evitemos contratiempos con códigos que podrían suscitarse o proyectarse posterior al mantenimiento. Entonces revisamos parte por parte una y otra vez hasta asegurarnos de que hemos hecho un buen trabajo. Bueno, ya tenemos todo listo, hemos verificado los componentes eléctricos de esta sección y hemos constatado que están en buen estado. Ahora no queda otra más que ensamblarlo. Primero que nada vamos a hacer una pequeña limpieza. Una vez más utilizamos alcohol isopropílico y removemos toda grasa seca en esta sección. Vamos a tratar de no dañar los termistores, siempre lo cuidamos, e instalamos la resistencia una vez hecho la limpieza. Tenemos que introducir por debajo de la placa metálica prácticamente todas las partes están diseñadas para que se ensamblen de la forma correcta sin necesidad de forzar.
esta sección suele ser un tanto delicado con el aspecto de la resistencia, pero con el cuidado necesario no hay de qué preocuparse. Aplicamos grasa térmica en toda la extensión de la resistencia. Pero antes limpiamos. Podemos hacer con una limpieza con alcohol isopropílico por último y luego ya aplicarle grasa térmica. Lo pueden aplicar de la siguiente manera, o en todo caso pueden agarrar un pincel para poder aplicar la grasa térmica sobre la superficie del calentador o de la resistencia. Entonces aplicamos de forma uniforme en toda la extensión de la resistencia. La grasa no tiene que ser exagerada, la grasa tiene que ser una cantidad totalmente adecuada para esta sección. Simplemente necesitamos como unos 3 gramos, ¿sí? 3 gramos de grasa térmica. Entonces no tiene que ser abundante. Lo necesario que esté distribuida de forma uniforme y con eso estamos realizando un buen trabajo. Por último podemos aplicarle un poquito de grasa a la parte lateral a fin de que ayude a desplazarse o a deslizarse el film. De esa forma, tal cual como se ve. Ahora sí colocamos la filmina. Tal cual como se ve. Tratamos de hacerlo lo mejor posible a fin de no dañar la filmina. Reponemos partes. Igual el conector de alimentación de voltaje o de corriente para energizar la resistencia que dará calor en esta sección. Y lo propio del otro extremo. De la forma como se ve. Ahí está. Al último tratamos de sacarlo y no tiene que
desprenderse fácilmente, ¿no? Eso significa que está bien ensamblado. Bueno, ahí concluimos con la parte de esta sección de la filmina y nos queda solo ensamblarlo en la parte del chasis de la unidad de fusión. Para esto ya hacemos la limpieza que corresponde, las lubricaciones que corresponde, de ser necesario. Inicialmente reponemos el rodillo de presión. Verificar que esté en buen estado. Y hacer una limpieza del eje de la parte que trabaja o entra en fricción. Entonces colocamos debidamente en la posición correcta y probamos la rotación del mismo si no tiene dificultades. De tener dificultades en la rotación, pues hay que revisarla nuevamente. Volver a retirar el rodillo y volver a colocar. La parte de la resistencia va en contacto con el rodillo de presión. A tomar en cuenta, la parte de la resistencia va en contacto con el rodillo presión. No va a decir que lo pongan al revés, con vista hacia arriba. En este caso tiene que ser con vista hacia lo que es el rodillo de presión. Reponemos la placa de ajuste. Los dos orificios van a la protuberancia del mismo sección de calor. Tiene que ajustarse correctamente. Lo propio en el lado extremo, colocamos su placa de ajuste. Prácticamente estarían instalados ambos y ya podemos colocar los resortes a fin de que nos facilite el trabajo. Lo propio en el otro extremo, colocamos el resorte. Y empezamos a reponer partes que hemos despejado para poder acceder a esta sección. En todo caso, simplemente hacemos la operación a la inversa para poder llegar a concluir el ensamblado de esta sección o de esta unidad de fusión. Podemos hacer algunas pruebas antes de colocar las cubiertas. En este caso hacemos rotar y debería empezar a rotar el rodillo o la filmina en este caso.
Esta placa metálica nos ayuda o ayuda a la copiadora, específicamente en la parte de los rodillos, hace una presión al rodillo de salida de papel. Simplemente vamos reponiendo y realizando la operación a la inversa, ¿no? Ahí, por ejemplo, acabamos de poner la placa de ajuste de los rodillos para que haga una buena presión y así ayude a la expulsión del papel de esta unidad. Ahí está. Simplemente reponemos los tornillos que habíamos retirado al principio. Siempre verificamos el tipo de tornillo que debe utilizar en cada parte donde requiere ajustar con tornillos. Ahí tenemos la filmina instalada. La hoja, el papel pasa por ahí, por entre medio de ambos rodillos, ¿no? Del rodillo de presión y la filmina. Simplemente nos abocamos a reponer partes que habíamos desensamblado al principio. Entonces estamos haciendo la operación a la inversa. Casi terminamos, pero aún nos faltan algunas partes que hemos removido. Esta parte simplemente nos va a ayudar a poder a deslizarse el papel. Entonces es como una sección de paso de papel o de paso de papel, ¿no? Es una guía de paso de papel. Ya vamos. Ahora es la placa del actuador de sensor de salida de papel. Sería al revés, ¿no? Bueno, ahí está el actuador del sensor de salida de papel. Igual fijamos con un tornillo y en el otro extremo lo propio.
El papel es expulsado en esa sección y al pasar el papel cumple esa condición. Ahí estaría pasando el papel. Una vez que termina de pasar el papel o salir de esta unidad, queda así, tal cual como se ve. Queda en esa posición el actuador del sensor. Otra vez pasa otra hoja, lo propio. Así sucesivamente va trabajando en esa sección. Simplemente estamos reponiendo partes que en su momento lo hemos despejado. Me parece todo ensamblado de la forma más correcta posible, así que con esto empezamos o llegamos a concluir esta unidad. Acá nos faltaría el cableado. Hay que hacerle el cableado por donde está diseñado realizar el cableado. Entonces con eso más ya estaríamos concluyendo esta unidad, que de hecho sí parece un tanto complicado, así que hay que tener la mayor paciencia posible para poder hacer un trabajo que realmente ayude al funcionamiento de la copiadora. Perfecto. Ahora simplemente ensamblar esta unidad en la fotocopiadora tal cual como hicimos en la extracción del mismo. Bueno, con esto llegamos a concluir.